Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Tenemos hoy un tema muy interesante. Por un lado las patentes y por el otro dirigidas a el coche eléctrico. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Pues Stellantis ha patentado algo y ojalá acabemos viéndolo porque va dirigido precisamente al coche eléctrico y a ese problemilla que tiene de vez en cuando con los incendios. Cuando se habla de incendio y de coche eléctrico, enseguida hay gente muy indignada con este asunto y realmente aquí lo único que se está diciendo es que los coches eléctricos de vez en cuando se incendian. Menos incluso que los de combustión, pero sin embargo es un hecho, se incendian. Y si por un lado resulta que ocurre menos veces que con el de combustión, pero por otro lado, cuando ocurre, es un incendio peor que el de combustión en el sentido de que no se deja tratar, no se deja sofocar. Llegan los bomberos y no tienen mucho que hacer ahí, porque el agua realmente como que no va muy bien con esos incendios. A lo mejor alguno está diciendo, pues yo he visto fotos, yo he visto imágenes de los bomberos regando ahí con las mangueras en los coches eléctricos cuando se incendian. Efectivamente, pero hay una peculiaridad, y es que se necesita 10 veces la cantidad de agua para sofocar un incendio de un coche eléctrico que la que se necesita para sofocarlo en uno de combustión. Es decir, vienen utilizando aproximadamente unos 20.000 litros de agua, ahí es nada, para apagar un incendio de un eléctrico. 20.000 que en uno de combustión serían 2.000. O sea que la diferencia es abismal. Y es abismal porque las causas son distintas y por lo tanto el incendio es muy distinto en uno de combustión. Uno de combustión, digamos que llega el bombero, lo sofocan enseguida y ya no hay peligro alrededor. Sin embargo, en uno eléctrico, pues la cosa es que aquello empieza a soltar llamas porque se comporta de forma distinta, porque son gases que están saliendo a presión y que lo que hace es lanzar llamas y que luego resulta que no lo sofocas tan rápido como el de combustión, sino que hace falta, como he dicho, una cantidad de agua 10 veces superior. Y bueno, pues matizado este punto, porque hay quien me dice que es que me preocupa el tema. Hace unos días hicimos un debate, algunos de los habituales de este tema. Por un lado estaba el off-grider, por el otro MacVoltio me decía, Miguel Noche está muy preocupado con el tema de los incendios del coche eléctrico. Y no es que esté preocupado, yo simplemente divulgo y entonces me hago eco de lo que ocurre con el coche eléctrico. Y es que de vez en cuando se incendia alguno. En menor medida que los de combustión, sí, pero con una gravedad superior. Y si tenemos en cuenta que ya tenemos soluciones, como por ejemplo la batería LFP, que es bastante más segura ante los incendios, pues oye, desde luego hay que dar caña con estos temas, porque si no hubiera solución, pues entonces sería cuestión de sopesar, barajar los pros y los contras de este coche eléctrico. Pero ¿para qué vamos a barajar pros y contras respecto a que si se incendian puede pasar esto y lo otro cuando resulta que solamente aplicando baterías LFP que ya están en el mercado, que cada día se están introduciendo con mayor fuerza y en mayor medida, pues oye, ¿para qué vamos a andar con estas, habiendo soluciones? Pero sin embargo, si no se aplica será porque de alguna forma los fabricantes todavía se aferran a esas baterías NCM, a la antigua usanza de la batería de litio, y por lo tanto, ante esto, si hubiera un dispositivo que se encargara de evitar el incendio, sería fenomenal, magnífico. Vale, pues viene Stellantis con una patente, algo que ha inventado y que resulta un tanto vintage. Y te digo por qué. Porque a estas alturas Stellantis va a retomar o quiere retomar el tubo de escape. Para ver sentido a todo esto tenemos que retomar a cómo se origina un incendio de un coche eléctrico. Y bueno, pues evidentemente tenemos que ir a nuestra amiga la batería. De ahí es de donde parte el tema. Comienza con una fuga térmica de gases. ¿Qué ocurre? Que generalmente cuando se produce una fuga térmica, lo que ha ocurrido es que la batería ya está bien calentita. Y entonces, claro, cuando se dan estos dos aspectos, alta temperatura y fuga de gases, pues entonces esos gases al tocar con esa batería a alta temperatura ocurre una ignición que da lugar a esa combustión, al incendio en definitiva, y al final mientras dure esa emisión de gases vamos a tener incendio ahí. Bueno, pues los de Stellantis, ¿cómo resuelven el tema? Sacando los gases inflamables de la ecuación.
La verdad es que es limpio, es genial en definitiva. Si quito los gases, se ha terminado el problema. Así que, ¿cómo eliminas los gases cuando resulta que esos gases están o salen de la misma batería? Pues según han puesto en la propia patente, haciéndolos pasar por una pluralidad de zonas de tratamiento. En definitiva, si tomo los gases y los hago pasar por una pluralidad de zonas de tratamiento, lo que estoy haciendo es hacerlo pasar por un tubo de escape que conectará lo que es el interior de la batería con el exterior del vehículo, sacando esos gases sin que tengan que tocar la batería. Y de esa forma, pues eliminado esto de la ecuación, eliminados los gases inflamables, pues eliminada la combustión, eliminado el incendio. Me parece genial, porque desde luego cumple su función y desde luego si tanto les gusta a los fabricantes utilizar las baterías inflamables, pues oye, venga, seguir utilizándolas una vez que haya soluciones. Verás como si al final esto se aplica, se dejan de utilizar las baterías NCM, porque no sé, el ser humano es así, ¿no? Parece que cuando llega las soluciones desaparece el problema. Bueno, pero en cualquier caso es bueno que haya soluciones y en este caso la solución de Stellantis pasa por el tubo de escape. Es una cuestión un tanto vintage el ver un coche eléctrico con tubo de escape, pero ¿qué más nos da, no? Si tiene que tenerlo, pues tiene que tenerlo. Y en definitiva, si está cumpliendo una función, pues bienvenido sea. Porque también te digo que no sería la primera vez que Stellantis lleva a cabo el tema del tubo de escape en coche eléctrico, pero que anteriormente no era para esto. Anteriormente lo aplicó en el Dodge Daytona, creo recordar, y tenía otra finalidad, que era la de hacer ruido y vibración, con el fin de que el conductor pues se sintiera como en un coche de combustión, recuperar las sensaciones de conducción de lo que venía siendo el vehículo de combustión. Fíjate qué cosas, fíjate qué tontería. Pues en este caso, recuperar el tubo de escape va a ser con algo, pues desde luego más interesante y desde luego más útil también, ¿no? Que recuperar sensaciones. Aunque también te digo que un poco de ruido tampoco está mal, porque sí, vale, el silencio puede ser un pro dentro de esos pros del coche eléctrico, pero sin embargo, y de cara al peatón, digamos que un poco de ruido no está mal y de hecho es por lo que los fabricantes empezaron a plantear hacer sistemas que hicieran ruido, porque digamos que se eliminan atropellos. Bueno, pues a lo mejor acabamos con esa diferencia y a lo mejor volvemos a ver el coche eléctrico con su tubo de escape. Y desde luego, si va a tener esta función que sería eliminar la probabilidad de incendios, a mí me parecería genial, desde luego. Y no es que a mí me preocupe tanto como decían, pero sin embargo, pues oye, desde aquí me hago eco de lo que ocurre con los coches eléctricos y por lo tanto, pues hay que contar este tipo de cositas. Por cierto, cuando tenga a mano ese programa donde hacemos este debate, pues ya os lo pondré por aquí para que le echéis un vistazo porque está interesante. Siempre es interesante ver a unos cuantos de los que manejamos este oscuro asunto del coche eléctrico. Bueno, pues finalmente Stellantis crea una solución, la patenta, y al final, ¿qué pasará? ¿Finalmente lo va a aplicar en sus vehículos o simplemente lo patentará y lo dejará en un cajón? No se sabe, pero ahí está esa patente de Stellantis y esa solución, sobre todo. Bueno, pues como de costumbre, te invito a suscribirte a este humilde canal. También te invito a dejar tu opinión más abajo y, ¿por qué no? Te pediría un like para este precioso programa. Nada más, buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.